Bueno, buenos días, buenas tardes. Como digo siempre, conforme a cuando ustedes puedan participar de la clase asincrónica virtual. Esta clase, más que nada, vamos a tratar el segundo eje que pusimos como importante y que atraviesa la materia o la primera unidad, que es acerca de la característica de lo social de la música, ¿sí? Para eso vamos, ¿qué es lo social? Es decir, vamos a considerar desde la materia, desde este enfoque, la música como una práctica colectiva. Voy a tomar de referencia a dos autores que nos aportan algunas ideas de cómo pensarlos, de los tantos que hay. Vamos a pensar estos dos enfoques porque nos permiten jugar con algunas ideas. Uno es un texto de Adorno, ¿sí? Que busca relacionar desde su enfoque, que es de alguna manera materialista o si quieren marxista, crítico, ¿no? Buscar la relación entre la música porque su concepción parte de que las ideas, la ideología, de alguna manera están configuradas a partir de las relaciones productivas, las relaciones sociales, culturales y políticas, que este mundo de ideas que generalmente tiene la sociedad no está desprendida de esas condiciones socioeconómicas y sociopolíticas, sino que hay una vinculación directa entre esa manifestación de ideas y las prácticas culturales o el mundo, lo que él lo denomina de alguna manera ideología. Eh, la idea central de él, yo la pongo acá en esta pantallita, ¿no? Dice, el sujeto está determinado por las fuerzas sociales, no es un agente autónomo, sino que su conciencia está determinada por el sistema político-económico. Es decir, el mundo de las ideas no son ideas autónomas que se gestan de la nada misma desde la conciencia del individuo, sino que hay una vinculación de ese mundo de las ideas con la estructura socioeconómica, sociopolítica de su momento histórico. Son ideas condicionadas. Eso también le cabe a la música. Y a la vez devela una cuestión, ¿no? Que a veces esas ideas sirven para encubrir, para legitimar un sistema que puede darse de desigualdad. Entonces las ideas que se generan están encubriendo, están soslayando, están legitimando, vinculadas con ese mundo y esa estructura de poder, ¿no? Que se conforma a partir de las condiciones y las relaciones económicas, está de alguna manera encubriendo el mundo de las relaciones socioeconómicas. Entonces dice, el sujeto cree estar teniendo sus propias ideas, ¿no? Una manera autónoma de concebir la realidad. Cuando lo que en realidad lo que sucede es que sus concepciones sobre el mundo lo están manteniendo las mismas condiciones sociales preexistentes. Esto que suena un poco difícil quiere decir, las ideas no están desprendidas de la justificación que hay del sistema de poder del que están vinculadas, determinadas obviamente por la estructura económica, la estructura de poder que se asienta sobre eso. Son ideas legitimadoras de algo que debemos interpretar más allá de lo que vemos como obvio. No son ideas que se generan individuales, son ideas que surgen de esa estructura económica o esa estructura de poder. En especial, esa conciencia del individuo no está autónoma, no está por sí sola, no existe una libertad si uno no devela el orden social que hay detrás de la configuración de ese mundo de ideas. Y así como ocurre con eso, ¿sí? Con las ideas en general, a ese mundo le dice ideología, y es así como se van configurando los gustos, ¿no? Los gustos culturales, la relación con el arte o lo que fuera. Pero dentro de ese marco es que va a interpretar la música. La música no es un fenómeno individual, dice. Se estructura por las relaciones sociales de producción. Uno cuando hace música está vinculado al mundo económico. Piensen ustedes miles de ejemplos. En una sociedad capitalista es muy fácil pensar ejemplos, porque saben que las letras, la composición, la circulación de la música producto está determinada por las relaciones sociales de producción que dan lugar a esa música como mercancía. Y que a partir de la difusión de determinados temas musicales se justifican ideas que de alguna manera legitiman un sistema de poder determinado. Entonces él dice, bueno, la música no se desprende de este enfoque que él tiene. La música también, como cualquier otra manifestación artística, de alguna manera hay que pensarla para que no genere una falsa conciencia que encubre un sistema de desigualdad basada en la producción.
¿sí? Así que bueno, ahí tienen algunos fragmentos, ¿no? Sobre, dice, la forma en que se escapan los individuos está dominada por el esquema de producción cultural. ¿Sí? Ustedes saben muy bien que eso es muy fácil de ejemplificar con el mundo de producción musical en la actualidad, ¿sí? Cómo un intérprete, un compositor se vincula con el mercado, cómo tiene determinados contenidos que son asimilados por el patrón cultural hegemónico y cómo eso va legitimando o justificando un mundo de relaciones que a veces pueden ser desiguales, ¿sí? Lo van a ver con cuestiones de género, con cuestiones de cómo que pueden tener contenidos hasta racistas, y también quizás en el marco de la música se generan producciones contrahegemónicas. Pero bueno, lo que tenemos que saber es que no están desprendidas del entorno socioeconómico en el cual y en el contexto histórico en el cual emergen esas producciones. A partir de esa idea, lo que piensa él, que lo que por ahí se esconde son cuáles son esas relaciones de trabajo. El trabajo es esa energía vital que es capaz de producir plusvalor y que es apropiado generalmente por un sector económico dominante, ¿no? Pero cuando un trabajador, dice él, llega cansado, hastiado de ese sistema de explotación, va a conseguir un mundo del entretenimiento que le va a permitir canalizar ese cansancio o ese desgaste que produce y darle como una suerte también de espacio de entretenimiento. Dentro de ese mundo del entretenimiento coloca los bulevares, los bares, los teatros y obviamente el entretenimiento musical, ¿sí? Como es ese lugar de escape que permite soslayar y legitimar este sistema de producción de carácter desigual. A partir de ahí va a empezar a definir algunos conceptos que nosotros vamos a profundizar en la clase presencial, que es la idea de la música ligera, el consumidor musical, la escucha espontánea, la escucha estructurada, la vulgaridad, la reificación. Todos esos conceptos los vamos a ver en la clase presencial con más profundidad. Pero la idea central a partir de la cual ustedes tienen que pensar esta parte de la materia es que la música no está desprendida del mundo de relaciones socioeconómicas, del contexto político, de un momento histórico determinado, que no son autónomas, que pueden ser la expresión y la legitimación de ese mundo, en muchos casos desigual, que el aporte de Adorno es que nos permite detenernos y pensar cómo desentrañar eso, que no somos conciencia pura, podemos ser falsa conciencia, o sea, podemos no develar el poder que hay detrás de determinada producción artística. Seguramente una producción artística hegemónica se puede dar una producción artística contrahegemónica que rompa esa estructura, pero lo que Adorno nos invita a pensar que esta música, la música o las músicas, son colectivas y no están desprendidas del marco socioeconómico de donde se produce, ¿no? A partir de las cuales se produce. Ese es un enfoque. El otro enfoque que vamos a ver es una autora que es Rod Finnegan, la voy a presentar porque también vamos a profundizarla en clase. Eh, Hay un texto muy hermoso de ella que se llama Senderos de la Urbanidad, Senderos Urbanos. Ella se pregunta en un momento, parte de una pregunta, también parte de la idea de la música de carácter local y como práctica comunitaria, ¿sí? Entonces dice, bueno, si yo miro una comunidad, una ciudad, un espacio comunitario, tengo que pensar en qué instancias de ese espacio comunitario están dándose las músicas. Cuando ella presta atención a todos los momentos musicales de esa ciudad, va a encontrar muy diversificado todo tipo de expresiones musicales, desde el músico solista, las bandas, las músicas de clubes, las músicas en las procesiones, en la vida cotidiana. Es decir, si hiciera ella un mapeo de ese mundo musical, va a ver que tiene una gran diversidad y una gran fluidez de muchos espacios donde va a haber músicas locales que muchas veces no son como puestas en relevancia porque exceden y se expanden más que la música que se va a dar propiamente en escenarios, ¿sí? O músicos especializados. Ella dice, va a haber eh, un gran, eh, una gran extensión desde un músico amateur a profesionales. Va a haber combinación de músicos profesionales que componen sus bandas mezclado con músicos que recién se inician.
personas que se reúnen en algún momento a ejecutar alguna canción y se les reúnen otras personas que se acercan con su instrumento y se integran. Es decir, va a permitir ver la dinámica de la música a nivel local. No es una dinámica que pueda encuadrar en un solo concepto muy cerrado, sino que va a decir, bueno, en general, para interpretar la música en las ciudades, se utilizan dos paradigmas, ¿sí? Un paradigma que considera que hay un total caos de músicas y todo, que no se puede de alguna manera definir la música en la ciudad porque es una cosa muy, muy fluida, muy rápida, muy de la sociedad moderna, o bien vamos a tratar de buscar músicas comunitarias, o sea, como si dentro de esa ciudad encontráramos núcleos cerrados donde se reproduce una actividad musical. Ella trasciende esa mirada y dice, va a pensar que va a haber conexión entre estos mundos, que va a haber otra idea, por eso implementa un poco el concepto de sendero, ¿no? Va a haber esta cuestión que les había explicado antes, una gran diversificación a la hora de darse la música local en el ámbito de la ciudad. Se van a reunir de repente en una fiesta colectiva, músicos profesionales, entre ellos va a existir un vínculo familiar, porque está sacando a la música del lugar de música simplemente de escenario. Va a estar esa música de escenario, pero va a estar la música vinculada, relacionada en senderos donde se van manifestando diferentes prácticas musicales. Les puse algunos fragmentos, ¿sí? Que a ustedes les pueden servir, sobre los que van a ir centrándose al momento de leer el texto, que es un poco extenso, pero es muy lindo, o sea, les va dando detalles de cómo pensar la música en los pueblos y en las ciudades. Es decir, que la música va a estar, se fue haciendo evidente, dice que solo la ejecución musical cumplía junto con la danza una función indispensable en ciclos personales y públicos y en numerosas actividades sociales. Es decir, cuando ella se acerca a un pueblo que se llamaba Limba, de lo que les voy a colocar, se entra a dar cuenta que la música no está destinada a un momento específico, sino que incluye situaciones colectivas, personales, familiares, que puede romper con esa estructura que hay propia de las sociedades modernas industrializadas, de que la música es un ámbito especializado, técnicamente manejado, con algunos principios que tiene que cumplir. No, la va a ver como inserta en los rituales, en las manifestaciones locales, en la vida diaria de ese pueblo, y esa idea directriz la vierte al análisis de la música en las ciudades. Eh, y bueno, más que nada para leer a Ruth, tener esta idea de qué es los paradigmas a los que está de alguna manera cuestionando o viendo limitados para proponer una mirada mucho más amplia. Por eso me gusta mucho el concepto de sendero, ¿no? Ayer estaba mirando precisamente el velorio del Papa, ¿no? Y ahí había un sendero también, ¿no? Iban cantando y se juntaba esto también a nivel, digamos, macro, global, porque fueron representantes de casi todo el mundo a despedir al Papa, pero fíjense en la procesión y en las voces y cómo la música iba en movimiento con determinada rítmica, determinado ritual, en un aire de gran tristeza y sentimiento religioso, ¿no? Cómo se congregaban multitudes en este caso, y no lo podíamos circunscribir a que eso fuera la expresión de la música en sí misma, iba en acompañamiento a la despedida al Papa Francisco, y iba viendo esta idea de sendero también se veía, ¿no? Como algo que va transcurriendo y se va vehiculizando. Una hermosa tarea para ustedes sería en los lugares donde viven poder hacer un mapeo, ¿no? De que recuerden o que reconozcan de sus localidades o departamentos o pueblos o ciudades donde vivan. Si pudieran diagramar localizaciones donde se va a dar una manifestación cultural específica, describir cuáles son esos actores, cómo circulan, cómo se congregan algunos de esos grupos, ¿sí? Yo el otro día les comentaba, precisamente en las cercanías de la fiesta de Pascua, ¿no? Siempre tengo muy fijado en mi memoria los Vía Crucis
que se hacían en los barrios, ¿no? Con las estaciones que iban de alguna manera describiendo el paso de Jesús hasta su crucifixión, iban cantando, iban representando alguna de las escenas evangélicas y se congregaban en una plaza y siempre iban acompañados por la música. Bueno, Ruth Finnegan permite con la idea de sendero romper esta idea o muy dispersa de la música en la ciudad, muy técnica, muy tecnologizada, muy caótica, a la vez también de pensar que en la música, en las ciudades tenemos la colectividad andina que va a ser música encerrada. Sí, va a estar eso, pero no va a estar cerrada o englobada en un momento determinado con características esquematizadas de los actores musicales. No, sino que va a poder entender la diversidad de que se van congregando, que van habiendo un gradiente entre músicos especializados y amateur, donde uno va enseñando al otro, o van manifestando la expresión o la práctica cultural congregando una serie de actores. Creo que eso es lo más enriquecedor de Ruth. Los dos autores, Adorno nos permite pensar las prácticas musicales, la música como mercancía también, vinculada a la estructura socioeconómica, a unas determinadas condiciones de las que no se puede desprender para interpretarla como un proceso social. Y Ruth nos habilita a pensar, nos invita a pensar de alguna manera en la música local, ¿no? Cómo se va dando, cómo hay música en muchas partes de nuestro entorno cotidiano, ¿no? O nuestro entorno o en nuestra ciudad. Así que bueno, van a tener los textos, van a tener algunas preguntitas guías y lo que falte comprender o ampliar de estos autores los vamos a ver en la clase presencial. Así que bueno, cualquier duda que tengan, como siempre, les voy a agregar abajo de esta tercer clase todos los materiales que precisen para ejemplificar esto que les fui diciendo, algunos links. Y cualquier duda que tengan, como saben, me consultan en la clase presencial o a través del grupo de WhatsApp de estudio. Así que bueno, gracias por la buena participación que tienen siempre y que sigan bien y los veo pronto.